Muchas veces uno dice que no leyó el libro, pero que vio la película como si eso fuera lo mismo, y son dos experiencias distintas. Hay obras que son fáciles de adaptar, hay otras que se vuelven muy complejas. No me imagino la situación de decir, leíste El Capital de Marx y que alguien diga, no, pero vi la película. Pero bueno, podría pasar. Vamos a ver un repaso muy corto de varios intentos, algunos logrados y otros fallidos, de adaptación de la literatura al cine. El primer ejemplo que vamos a ver es quizás o probablemente el más extremo de todos. Nunca fue replicado, seguramente por los desastrosos resultados. La película que estamos viendo es Avaricia, del año 1924, basada en la novela Mactick de Frank Norris. Y lo que hizo su director, que fue Eric von Stroheim, fue algo que después, como decía, no se volvió a hacer nunca, que fue ir a filmar con el libro, no intentar adaptar de libro a guión, sino ir con el libro al set de filmación y cada día filmar una página entera. O sea, todo lo que está en el libro está filmado en la película. El resultado, por supuesto, es de una fidelidad extrema, pero como no podía ser de otra manera, la película resultante terminó durando casi 10 horas. Casi 10 horas. En una época como hoy, alguien como Mariano Ginás podría hacer una película así, pero en el inicio de Hollywood esto era prácticamente una herejía para los productores, para una industria incipiente, y por lo tanto el resultado final fue masacrado, y lo peor de todo, se perdió para siempre el material recortado. Se recuperaron algunas partes y terminaron haciendo una versión de 4 horas, pero reconstruida. Pero bueno, fue uno de los principales atentados a una película que se conozcan. Vamos ahora al otro extremo, un caso de adaptación exitosa, y antes de meternos directamente con el material, podemos detenernos un momento en el tráiler que están viendo, que de una manera que ya no se usa en estos tiempos, lo que hace es prácticamente vender el libro en el mismo adelanto de la película. Una manera casi única de ver cómo una película está absolutamente ligada al material original. La película, bueno, fue nada más y nada menos que Viñas de Ira, de John Ford, de 1940, y también hay que observar que el material original, el libro, es de 1939. Hay mucha cercanía entre las dos obras, en todo sentido. Seguimos con el repaso por orden cronológico y ojo con lo que viene. El siguiente caso muestra la convivencia no tan obvia entre el cine y la literatura, y tiene como particularidad que se centra en una novela que no tenía el prestigio de las anteriores ni de las posteriores, y que solo un artista como Alfred Hitchcock vio el potencial cinematográfico que podía tener este libro llevado a la pantalla, que al igual que en el caso anterior, es un libro que tiene un año nomás de diferencia entre su salida y la realización de la película Psicosis, que también es oportuna por la llegada de la televisión, ¿no? La idea de Hitchcock fue hacer algo más menos cinematográfico, si se puede decir, más en blanco y negro, con mayor impacto, un poco tratando de adaptarse a esos nuevos tiempos y a los cambios que, entre otras cosas, la televisión traía en el mundo del cine. La novela es de Robert Bloch, se llama Psicosis también, y es del año 59, la película es del año 60.
Bueno, lo que sigue es Jorge Luis Borges por duplicado. Vamos a empezar con una adaptación que ya, a diferencia de todas las anteriores, es una adaptación más libre, a pesar de que trata de adaptar a Borges. Es la adaptación de un cuento llevada a la película, por lo tanto había que agregar necesariamente más trama y había que modificar algunas cosas importantes si bien la esencia se mantiene, que es, creo, el nudo de toda esta historia, ¿no? Tratar de hacer una traducción conservando el sentido original. En este caso, René Mujica en el año 1962 hace esta adaptación del cuento que decía Hombre de la esquina rosada de Jorge Luis Borges, que fue publicado en el año 1927, de la primera etapa de Borges, no más vinculada a los compadritos, ¿no? que tenía esa fascinación, ¿no? por el hombre todavía de los márgenes. Bueno, decía la película, más allá de todo, hay que hablar del resultado final, porque si bien se permite modificar a Borges, Borges con su habitual modestia, falsa modestia, decorada con algo de sorna, pero con algo de verdad también, decía de esta película que había mejorado notablemente su cuento. Si bien se lo tiene que tomar como una exageración viniendo de quien viene, no deja de ser un elogio que tuvo Borges para con el cine que no tuvo en ningún otro momento. Borges empezó como crítico de cine, tuvo algunas críticas para con El Ciudadano Kane, por ejemplo, a pesar de elogiar mucho de esa película, también tenía que criticar. Tampoco quedó conforme del todo con lo siguiente que vamos a ver, y mucho menos con cualquier otro intento de adaptación de su obra, pero sí, y lo hizo saber con esta, que no vamos a seguir viendo hasta el final por una cuestión de spoilers. Usted le jugó sucio a un hombre y le quitó a la mujer. Lo que sigue es una de las cosas más interesantes de las que se pueden rescatar para esta propuesta. También tiene que ver con Borges, quizás lateralmente tenga que ver con las adaptaciones, porque es el único caso que vamos a mostrar como una excepción de una película que no está adaptada de una obra literaria previa, pero que cuenta con el guión nada más y nada menos que de Borges y Bioy Casares. Si bien hay cosas en la película que pueden tomarse como con cierta frialdad y distanciamiento de esta adaptación, no de una obra, pero sí de unos autores, porque es llevar la manera de trabajar de Borges y Bioy Casares al cine, en lugar de llevar una de sus obras. Da por resultado una película que se llamó Invasión, del año 1969, que transcurre en una ciudad imaginaria que es exactamente igual a Buenos Aires y que se llama Aquilea. Y es muy interesante porque la película creo que es como una especie, ya que hablamos de Borges, de Aleph, de todo lo argentino. Es como una argentinidad al palo, en donde hay, entre otras cosas, dos bandos irreconciliables que se pelean por tener el dominio de una ciudad, y entre tantas cosas que adelanta, además de golpes militares por venir, se puede decir que es la película en donde debuta la grieta, ¿no? Obviamente la grieta existe desde siempre, pero en el cine se refleja específicamente en esta película extraordinaria y no tan conocida. Este es Mario Puzo, que hizo la novela El Padrino en el año 1969 y que trabajó junto a Francis Ford Coppola, a quien vamos a ver por duplicado, en la adaptación de su propia novela al cine.
en un momento en que Hollywood estaba poniéndose quizá neoclásico, habían desaparecido los grandes estudios y los grandes directores de la generación de los años 70 a la que Coppola por supuesto pertenece, digo que empezaron a trabajar fuertemente en los años 70, hacía una especie de regreso a las fuentes, pero ya quizás en una octava mayor, se podría decir, y eso hizo que en esa época surgieran probablemente algunas de las mejores películas de todos los tiempos. En términos formales es una adaptación tradicional, aunque habría que darle un aplauso para el momento en que El Padrino se vuelve El Padrino, ese gran montaje que está contado solo con el lenguaje y con los recursos del cine. Y después, bueno, es otro caso de adaptación exitosa y de colaboración fructífera entre un novelista devenido guionista y un director. Dijimos que íbamos a hablar de Coppola por duplicado. Lo que sigue es probablemente más interesante en términos de adaptación todavía que El Padrino. El Padrino, una de las mejores películas de todos los tiempos. Vamos a ver otra de las mejores películas de todos los tiempos. En ese grupito también entran, además del Padrino 1 y 2, La Conversación, y todas ellas son de Coppola. Este es seguramente el trabajo más exigente y extremo que hizo, filmando durante mucho tiempo, durante 2 años, en condiciones adversas en Filipinas, lo que fue la guerra de Vietnam, el horror de la guerra en general, no de la guerra específicamente de Vietnam, porque la película es muy ambiciosa y trata de adaptar de una manera muy interesante la novela de Joseph, el relato de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Logra una transposición muy interesante de esa novela llevada al entorno de lo que fue la guerra de Vietnam. Philip Dick fue un gran, extraordinario autor de ciencia ficción, y tenemos en este caso otro ejemplo de adaptación de un cuento, de un relato suyo. O sea, hubo que hacer un proceso de expansión un poco como podía ser Salvando las Distancias, lo que vimos con Hombre de la Esquina Rosada. En este caso fue en el año 82 con la película Blade Runner de Ridley Scott, que lleva su universo tan genial y paranoico, combina perfecto, marida perfecto con el poder visual de Ridley Scott, que sabía filmar muy bien, venía del mundo de la publicidad, pero tenía ambiciones artísticas que acá se concretan. Decíamos, está basado en un relato cuyo título es bastante curioso, que es ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? La pregunta, en realidad, que se pregunta eso. Y bueno, toda la libertad por ahí de Ridley Scott para expandir ese universo esbozado por Dick en una gran adaptación que ahora tiene su continuación en una película del año pasado. Un repaso de las adaptaciones de la literatura al cine no puede dejar de mencionar todas los intentos, en su gran mayoría diría fallidos y hasta quijotescos, se puede decir, de adaptar la gran obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, al cine. No hubo un solo intento, de hecho hubo 118 adaptaciones al cine. De todas ellas yo me quedo con la más ambiciosa y por lo tanto la más fallida, porque creo que es el espíritu de Don Quijote, hacer una película que justamente luche contra los molinos de viento, como hizo
Orson Welles, el mismísimo Orson Welles, que llevó adelante este proyecto durante mucho tiempo y que no lo pudo concretar, y que unos 4 años después de su muerte fue restaurado, reeditado, según indicaciones suyas, y en el año 92 se conoció una versión de lo que podría haber sido lo que él intentaba hacer. Como tantas otras películas de él, no logró concretarlo en vida por los problemas que tenía para producir, para relacionarse con las fuentes de dinero, justamente por algunos de los contenidos de sus películas. Y bueno, esta es otra quijotada más con Orson Welles y con Cervantes. No podía dejar de estar en este resumen. Las voy a contar, pero me llamó la atención de entre las innumerables adaptaciones de cada una de sus obras, no solo en el caso de Cervantes era el Quijote, pero acá tenemos una variedad con Shakespeare que se hace imposible de abarcar. El tema era, con la fidelidad habitual que se le tiene a su obra, cómo hacer una adaptación con cierta libertad. En este caso el contenido, el texto es exactamente literal, el de la obra, pero lo que se intentó fue adaptar, transponer la época, llevar la historia de esta víbora seductora, con la bajeza y el encanto de Ricardo III, a otro tiempo que no sea el tiempo histórico de la obra de Shakespeare, y se adaptó a los tiempos de la Primera Guerra Mundial. El resultado es la versión de 1995 de Ricardo III, con Sir Ian McKellen en el gran protagónico y muchos buenos actores. La película creo que no es recordada tanto como se merece, quizá porque hay tantas versiones, pero es extraordinaria y está muy bien llevado el tema del cambio de época, cosa que en otras adaptaciones queda como apenas un gesto de pedantería del autor de querer cambiarle algo a Shakespeare. Los dejo con la inquietud de ver cómo resuelven el tema de que él diga mi reino por un caballo. Nos metemos con el cine del siglo XXI y uno de los casos más extraordinarios de adaptación de una novela. La novela, mucha gente no lo sabe, pero existió en la realidad. La novela es El ladrón de orquídeas, de Susan Orlean, del año 2001. En el año 2002 se hace esta película, cuyo tema no es la novela en sí, sino la imposibilidad de adaptar esa novela al cine. O sea, el tema de la película es la imposibilidad de adaptar, de traducir fielmente un contenido literario al cine. Es exactamente de lo que trata, y de una manera muy, pero muy ingeniosa, con el guión de Charlie Kaufman, que es extraordinario, y una actuación por una vez interesante de Nicolas Cage, que hace dos personajes. Lo que va a ocurrir es que hay un autor, un guionista, que quiere traducir, quiere adaptar esta novela y no lo logra, y tiene miedo que al llevarla a Hollywood, el hecho de que se transforme en una película de Hollywood, eso la contamine en una trama que incluya acción y narcotráfico y un montón de elementos propios de películas pochocleras.
él no quiere que pase eso, y la película misma, no la trama que está haciendo él, sino la película, El ladrón de orquídeas, empieza a contaminarse de esos elementos de Hollywood. Como digo, es extraordinaria y hay que verlo para creerlo. Hace un momento nomás hablamos de Ian McKellen, lo tenemos por duplicado acá en esta adaptación fiel de otra película, de otra obra que fue siempre complicada históricamente de adaptar, El Señor de los Anillos, de John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, una película de fidelidad bastante absoluta en la medida de las posibilidades, ¿no? Con la historia original, que no es un libro en realidad, sino que son 6, son 3 libros, en realidad 3 historias que tienen 2 partes cada una, y se logró transponer ese universo, ese mundo que había creado Tolkien, que inventó un mundo y después sitúa a los personajes en ese mundo, o sea, inventó un mundo con sus propias reglas, con sus propios lenguajes, y antes de hacer la historia, y después simplemente escribió una historia que se desarrollara en ese mundo, y eso es llevado al cine desde el año 2001 en una saga de 3 películas de unas 3 horas y media cada una, para lograr llevar adecuadamente esta adaptación, cosa que no se logra del todo después con El Hobbit, que es un libro mucho más corto y que en ese caso se estiró innecesariamente. Y vamos a terminar este repaso con 2 obras nacionales y muy recientes, conocidas hace muy poco porque son películas del año pasado. De hecho, una es muy conocida y la otra no. Vamos a empezar con Sama, una película con muchísimas complicaciones para adaptar la obra de Di Benedetto. Lucrecia Martel estuvo muchos años con cambios de productores y cambios de equipos en el medio. Yo recuerdo que en el año 2012 ya la estaba desarrollando, y después de muchas dificultades y de parar y volver a empezar, logró traducir a imágenes, con ese criterio casi único que tiene, a imágenes y sonido, porque en el caso de Lucrecia Martel hay siempre un trabajo sonoro de ambientación que es extraordinario, ese universo de ese clima, porque lo que tiene Lucrecia Martel y lo que tiene la novela original es crear un clima del estado psíquico del personaje principal, que está muy bien llevado, muy bien trasladado, a pesar de las libertades que se toma a la película que todos conocemos. Donc, en fait, on a pensé à toi pour une affaire qui concerne un petit peu. Ouais. En fait, c'est un homicide qui a eu lieu dans la ville où tu viens, en fait, de ton enfance. El último ejemplo es el más extremo de todos, es probablemente la película por lejos más desconocida de la lista, a pesar de ser tan reciente. Se vio en Rosario y se presentó el año pasado, se llamó Tout Blanc, y es llevar el universo de Saer al cine, cosa que pocos se han animado y pocos han concretado fielmente. El desafío es mayor aún porque la idea no es adaptar una novela en particular, sino el universo de la manera de... Lo que se está tratando de adaptar con esta película es la manera de contar del escritor llevada a un lenguaje cinematográfico. O sea, está contando una historia que no es adaptación de un original, sino que lo que está adaptando justamente son los medios, casi se puede decir el modus operandi de este gran autor, que a veces se regodea en largas descripciones y se queda más en mostrar un momento que en avanzar en la trama. Bueno, eso está increíblemente logrado en la película, que puede gustar o no, pero yo creo que si no gusta la película probablemente tampoco guste la obra original. Es un intento muy ambicioso
de traducir una manera de contar y no una trama en sí, por eso lo dejaba para el final y también por lo reciente y porque es lo más cercano que tenemos. Esto fue todo, bueno, espero que les haya sido de interés. Vamos a seguir expandiendo este tipo de cosas. Me gustaría seguir desarrollando videos como estos para lo que fuera, pero seguir. Así que espero que les haya gustado.